Listo, bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos nuevamente. También queremos darle las gracias por la recuperación de nuestro hermano Richard, que gracias a Dios hoy fue dado de alta de COVID y pues ya está en casa con su familia. Y pues también agradecer al Señor por acompañarnos en este caminar y pedirle que siempre esté en el centro de nosotros. Oramos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada
es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Bueno, ahora le cedo la palabra al Padre Popito, que nos va a hablar sobre el tema de hoy, que es la misión, eh, la comunidad del reino y su misión, perdón. Padre, tiene que quitarse el miedo. Ya iba a decir el nombre al revés. Buenas noches. ¿Se oye? Sí, buenas noches, Padre, le escuchamos bien. Ustedes recuerdan que hace ya varias semanas yo les dije que yo soy poco amante de la música religiosa, pero una vez que salí de uno de los encuentros nuestros, me dio por conectarme allá y comencé a escuchar esta canción de la hermana. Eh, la canción que aquella noche yo escuché era de un concierto que ella dio en Santo Domingo. Y entonces, en la canción me impresionó porque en la copia que Yabel nos ha presentado no es la misma que la que yo escuchaba, o escuché, porque en esa ocasión había lo que me impactó fue que el canto, la canción, es una joya de cristología, porque habla de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, que nosotros para poder tener la experiencia de Dios tenemos que hacerlo a la manera de Jesús, que el haberse hecho hombre ha permitido que ustedes y yo, nosotros, podamos tener una experiencia del Dios hecho hombre, de nuestra propia condición humana. Yo diría casi como nosotros, o mejor dicho, como nosotros. Entonces, ustedes más tarde, mañana, pueden buscar en YouTube, se dice, ¿no? El concierto de República Dominicana y a lo mejor la canción les va a tocar la mente y el corazón como me lo ha tocado a mí, me lo tocó esa noche y desde esa noche me entusiasmé. Por eso hoy queremos continuar ya casi, digamos, finalizar este camino que hemos hecho juntos del seguimiento a Jesús,
de seguir el reino o entrar en el reinado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Padre ha decidido definitivamente hacer en la historia un cambio radical que llama instaurar el reino, instaurar el reino. Instaurar el reino es algo de Dios, es una iniciativa propia de Dios. Y Jesús no se, no se, no se convierte en un obstáculo para que eso se haga realidad, sino que se atiene a la decisión del Padre, que es la que nos ha ayudado durante estos encuentros que hemos tenido a no solo a conocer la praxis, la práctica de Jesús, sino que nos ha ayudado a encontrarnos con ese Padre bueno que nos invita a nosotros a participar de su reinado aquí y ahora, caminando hacia el futuro. Entonces, el primer puntico de esta noche quisiera, porque si hablamos de la misión, enseguida a uno se le viene a la mente, yo por ejemplo cuando era niño allá en la parroquia de la Merced, vinieron unos misioneros, todos barbudos, y entonces, bueno, mi abuelita nos llevaba a la hora de los niños y nos da el predicador, nos da una catequesis y en fin. Entonces uno sigue con esa mentalidad de pensar que la misión es cuando uno coge su mochilita, ¿verdad? Y entonces dice, nos vamos de misión, eh, el Señor va con nosotros. Bueno, sí, está bien, pero y con los otros también. Entonces, hemos visto uno de los discursos que hablamos de la actoría. Actoría es el discurso el número 10, el versículo 10. El primero fue el reino en acto, ¿recuerdan? Hice lo que nunca debía hacer, que es cortar el hilo conductor de Mateo, saltándome el capítulo 10, que es el que queremos ver esta noche. Entonces me fui a la lógica del reino. Vimos un poquito la comunidad del reino y el futuro del reino. Yo quisiera que buscáramos en Mateo capítulo 9, por favor, capítulo 9, versículo 35 y 37. ¿Quién quiere proclamarlo, por favor? Capítulo 9, versículo 35 al 37. 35 al 37. El que lo quiera proclamar, levanta la manito y le quito el mute, Darlene. Ahí está. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos. Enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. No es la primera vez que escuchamos este texto, pero casi en un 60%, cuando hemos escuchado parte del texto, la mayoría de las veces es cuando nosotros, en el seminario, yo recuerdo, nos ponían a hacer oración y entonces entre la oración que nos ponían, cogían el pedacito, el texto este, le metían un poquito de tijera y se quedaban con ese versículo que dice, la cosecha es abundante y los obreros son pocos.
Pídanle al Señor del campo que envíe obreros a su mies. Y esa súplica la hemos casi como guillotinado, porque la mayoría de las veces lo hacemos para pedir el aumento de las vocaciones sacerdotales. La cosecha, la mies es mucha, los obreros son pocos, envíen obreros a su mies. Y entonces nos ponemos las anteojeras y pensamos que el Señor se está refiriendo solo a lo que nosotros pensamos. Yo quisiera que esta noche, a partir de ese texto, nosotros nos hiciéramos una pregunta. ¿A quién creen ustedes que se está refiriendo el texto esta noche? ¿Solo a los que Dios llama al ministerio sacerdotal, presbiteral? ¿O también ustedes creen que nos está llamando a nosotros, que los está llamando a ustedes? ¿Qué piensan? La respuesta es importante, porque de la respuesta personal vamos a poder experimentar eso que hemos venido hablando del acontecer de Dios. ¿Se acuerdan? Que Dios acontece en la vida de uno, de cada uno de ustedes, en la vida de todos nosotros, pero no acontece por acontecer. Cuando Dios nos toca, entonces la respuesta tiene que ser, pienso yo, no son otros a quienes el Señor se está refiriendo, somos nosotros, ustedes y yo, que estamos llamados a asumir la misión, a ser continuadores de la misión de Jesús. Y el primer puntico que tenemos que tomar en cuenta es recordar que cuando estamos tratando de meternos en Mateo, hemos hecho el esfuerzo no de quedarnos en el texto que se nos regala, sino que echamos unos versículos hacia atrás. ¿Recuerdan? Porque a lo mejor los versículos anteriores al texto nos van a ayudar a descubrir la práctica que antecede al texto que se nos ha regalado o que se nos va a regalar. Por ejemplo, para nosotros entrar en el capítulo 10 de Mateo, que habla de la misión, llamémosle así, estos dos versículos son la práctica antecedente de Jesús. Dice, en el texto que yo tengo, dice, Jesús recorría todas las ciudades y las pequeñas poblaciones, enseñando en las sinagogas de ellas, predicando el evangelio del reino, curando toda enfermedad y dolencia. Viendo a la multitud, se compadeció de ellas, porque estaban desrengadas. ¿Usted han visto un perro desrengado? ¿Usted han visto una vaca desrengada que está imposibilitada de caminar? Y dice, y además golpeados como ovejas sin pastor. Es cuando entonces Jesús les dijo a los discípulos, la cosecha es abundante, los obreros son pocos. Pídale al Señor del campo que envíe obreros a su mies. Esa súplica la debemos hacer nosotros esta noche. Señor, si soy bautizado, si he sido confirmado, si he hecho un caminar, cada cual de acuerdo a sus posibilidades reales en las instancias que Dios nos ha permitido, ¿qué sucedió? ¿Qué nos pasó? Que no seguimos ese proceso y ese compromiso del bautismo y ese compromiso de la confirmación para asumir
nuestra vocación misionera, como que se nos cortó no sé qué parte de nuestro cuerpo, casi como que nos, iba a decir una mala palabra, casi como si nos hubieran capado, perdóneme la expresión, ¿sí? Como que si nos hubieran imposibilitado de dar frutos de acuerdo al bautismo, a la confirmación, a nuestra identidad como discípulos. Esa es la práctica anterior al capítulo 10 que vamos a ver esta noche. O sea, no nos hagamos ilusiones de seguir pensando que la misión es solo bueno. Yo recuerdo, me invitaban a una misión en un lugar, me daban el tema, yo me preparaba, llevaba mi librito y hacía en aquel tiempo decían charla, yo no era, no había entendido que uno puede ser predicador. Nunca en el seminario donde yo estudié no me enseñaron a ser predicador, me dieron otros tics, pero no me quitaron la posibilidad de realizar la misión de anunciar el Evangelio, que es la que ustedes y yo compartimos por el bautismo. Solo que ustedes son laicos, nosotros presbíteros, pero todos somos parte del pueblo de Dios, con una vocación y una misión de ser el acontecer histórico de la misión iniciada por Jesús. Ese texto, mantengámoslo en la mente, bajémoslo al corazón, porque es el texto que nos va a ayudar a que asumamos eso que hemos estado viendo esta noche, ser actores, ¿recuerdan? Ser actores. Actores no es, para nosotros no es hacer teatro, no, es asumir la actoría, la misión que Dios nos ha encomendado y que no tiene que ser de otra manera, sino a la manera misma de Jesús. Tener compasión de los demás, asumir su realidad y entonces anunciarle la buena noticia del reino. Para que nosotros podamos ser actores, continuadores de la misión de Jesús, proclamadores del reino, hay tres punticos que no podemos ignorar. Primero, que es la necesidad de que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, yo, recuperemos nuestro origen, nuestras raíces. Y cuando hablamos de origen, entonces uno piensa en el tatarabuelo, en el bisabuelo, en el abuelito, la abuelita, allí pare de contar. Eso está bien. Pero no, quiero proponerle la necesidad de recuperar nuestro origen, más allá, que es el propio Dios. Dios, ahí están nuestras raíces. Quienes no descubrimos y reconocemos nuestras raíces allá enraizadas en el corazón de nuestro Padre Dios, difícilmente vamos a aceptar colaborar con Él para que su reino se haga realidad aquí y ahora, en nuestra propia realidad. Ese primer punto es fundamental, porque Jesús fue continuador de la misión del Padre y nosotros tenemos que continuar esa actoría. Pero si no somos conscientes de que estamos enraizados en ese Padre bueno, ¿cómo vamos a asumir la gran misión de anunciar su reinado? Ese es el primer puntico. El segundo me parece tan importante como el primero. Es la necesidad que tenemos todos, ustedes y yo, de descubrir cuál es el sentido último de nuestra existencia. El sentido último de nuestra existencia no puede ser fuera o no puede estar desligado del corazón de Dios.
si Dios es nuestro origen, es nuestra raíz, el sentido que tiene que dar razón última a nuestra existencia no puede ser otra cosa que nuestro Padre Dios. Lo vimos en la transfiguración, ¿recuerdan? Cuando el Padre Dios se expresó refiriéndose a Jesús, le dice, este es mi hijo amado, en el cual yo me complazco. Está cumpliendo su misión. Ojalá ustedes y yo podamos escuchar esas mismas palabras de nuestro Padre Dios, refiriéndose a cada uno de nosotros, que Él pueda decir, este es mi hijo amado, o mi hija amada, Darlene, este es mi hijo amado, fulano de tal. Ustedes saben el gozo y la alegría que nosotros le vamos a dar a nuestro Padre Dios si como su Hijo Jesús le somos fieles a la misión que Él nos ha encomendado. Es entonces cuando uno va cogiendo en serio la misión. ¿Por qué? Porque entonces no podemos ser buenos actores si no dejamos que el Padre nos vaya transformando nuestra existencia. Ustedes recuerdan cuando vimos que la lógica del reino surge cuando el Padre Dios acontece en nuestra vida y nos va transformando, o sea, nos va haciendo hombres y mujeres con una conciencia diferente, con un corazón apasionado como el de Jesús. Bueno, esos tres puntos, pensémoslo. En realidad somos conscientes y cuando oramos al Padre Dios de quien nosotros procedemos. ¿Qué puesto ocupa el Padre Dios en eso que yo llamo mi vida? ¿Cómo se ha ido manifestando a lo largo del tiempo? ¿A qué me está llamando ese Padre bueno para encomendarme una misión, la misma misión de Jesús? He descubierto el sentido último de mi existencia en el Padre Dios y finalmente estamos siendo o hemos dejado que el actuar de Dios en nuestra vida vaya transformando nuestra existencia. Porque la misión no es dar una clasecita ni una prédica, sino es compartir con los demás lo que Dios ha hecho o está haciendo en mi vida. Como yo siendo, perdónenme la expresión, un cabrón antes, el acontecer de Dios en mi vida me hizo ver que tenía que ser no un cabrón, sino una oveja de su redil para dejarme conducir por su propio Hijo Jesús y no vivir la vida yo solito, sino juntos con los demás, reconociendo que Jesús es el pastor y nosotros somos, entre comillas, las ovejas. Esos tres puntos, tómenlo en serio, tomémoslo en serio, por favor, ¿sí? Porque solo con esos tres punticos vamos entonces a entrar en la lógica del reino. Por eso vamos ahora entonces a ver el capítulo 10, el versículo, el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Vamos a empezar, mejor dicho, ya lo empezamos. Elección del versículo 1 al 4, ahí está, ustedes lo pueden apuntar. No temamos de rayar nuestro evangelio para que esos 4 versículos, mañana o pasado, nosotros lo releamos, lo oremos, lo dialoguemos con Dios. Señor, ¿qué me estarás queriendo decir a mí? ¿Acaso no me has elegido a mí
¿Cuál es la vocación que tú me has designado? No me estás llamando constantemente, casi desde el vientre de mi madre, como llamaste a Jeremías. Y yo he pasado 30 y 40 años ignorando ese llamado, y sobre todo ahora que ya no soy tan jovencillo, que tengo que asumir múltiples responsabilidades. Y entonces vamos a sumar en la lista de los 12 a nosotros. Porque la misión no solo la empezó Jesús con los 12, sino que la quiere continuar con ustedes, conmigo, con nosotros. Bueno, eso es importante, esos 4 primeros versículos. Ahí vamos a ir descubriendo nuestra vocación, nuestra actoría. No sé si me estoy explicando. Uno lee el Evangelio, llamó a Pedro, llamó al otro, ¿y a mí qué? O me dejó banco. Ningún jugador le gusta ser banco. Todo buen jugador de fútbol quiere estar en la cancha, colaborando con el equipo, siendo responsable en la posición que el director le ha asignado. Bueno, nosotros no podemos, estamos en el equipo de Jesús, no estamos en cualquier equipito ahí. No, 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 no. Y entonces, esos versículos del 5 al 15 nos van a ir definiendo la misión que el mismo Jesús encomendó a los discípulos, para que ustedes y yo asumamos esa misión, si es que queremos seguir colaborando, ser con nuestra vocación de discípulos, siendo fieles a ese itinerario que hemos ido recorriendo desde nuestra primera comunión, de nuestro bautismo, mejor dicho. Entonces, esos versículos del 5 al 15, ahí nos están diciendo cuál era la misión de los discípulos, enviados con estas instrucciones que están allí, que no vamos a entrar en ellas esta noche, porque no tenemos el tiempo, pero son interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, el versículo 7, vayan y anuncien que está llegando el reino de los cielos. Recordemos que Mateo casi nunca habla del reino de Dios, sino del reino de los cielos. Y la misión que nos da es la continuación de la praxis que acabamos de leer. ¿Recuerdan? Cuando dice, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Los que han recibido, denlo gratuitamente. O sea, nuestra misión, perdónenme, no es ir con el catecismo a llenarle la cabeza a los pelados ni a los jóvenes, y menos a los adultos, de preguntas y respuestas. Es ayudarles a encontrarse con Jesucristo, dejar que Dios impacte su vida y que descubramos que somos llamados a ser discípulos y misioneros de Jesús, continuadores de la misión que el mismo Jesús inició. Y entonces ahí está también otros datos que nos caerían quizás más a nosotros, a mí, que a ustedes. No lleven no lleven oro, plata, ni dinero, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Esos 5 versículos, esos 10 versículos son esenciales. ¿Cuál es cómo diría yo? No digo el feeling. ¿Cuál es la carta de cómo se presenta uno? ¿Cómo es lo que uno va a hacer? Nosotros hablamos del proceso evangelizador y lo primero que hablamos del querigma, fantástico. Pero si no profundizamos el seguimiento a Jesús, nos quedamos en el querigma.
y abortamos la misión que el mismo Jesús nos ha encomendado. El versículo 16 al 25, miren qué interesante, dice Jesús, miren que yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Como si Jesús nos dijera, no caigamos en la tentación ni de perder nuestra identidad como parte del redil de Jesús, pero nunca jamás caigamos en la tentación de ser lobos. No sé si me explico. Porque si nosotros vamos de misioneros y nos convertimos lobos, nos comemos a la gente. No le dejamos pensar, no le dejamos que hablen, no le dejamos que tomen iniciativa. Y entonces salimos de la misión orgullosos porque quisimos que los que estaban oyentes fueran más imagen y semejante mía que imagen y semejanza de Jesús. Es ayudar a encontrar que los demás se encuentren con Jesucristo. Y eso lleva conflictos. ¿Conflictos por qué? Porque si nosotros vamos asumiendo nuestra identidad como discípulos de Jesús, entonces recordemos que vamos a ser personas alternativas. Vamos a formar una comunidad alternativa e inspiradora. Si nosotros dejamos que el Dios nuestro nos vaya transfigurando la mente y el corazón, dejamos de ser lo que éramos antes y vamos a ser una alternativa. La gente nos va a decir, ay, ¿y ahora a qué iglesia te metiste? Que ya no quieres ni tal y tal cosa. Bueno, es la oportunidad de decir, no he dejado de ser cristiano, católico, pero me encontré con Jesucristo. Y el encuentro con Jesucristo me ha transformado mi manera de pensar, mi manera de vivir, me ha ayudado a descubrir que no puedo seguir con el modelo de vida que llevaba y estoy tratando de serle fiel a Jesucristo. Y entonces podemos tener la posibilidad de tener una comunidad alternativa. ¿Recuerdan? Ya eso lo vimos. Y vamos a hacer una comunidad de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, que un día nos dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y entonces esa pequeña comunidad, no importa el número, no nos preocupemos de la masa, esa pequeña comunidad que comenzamos a hacer ese itinerario de seguir a Jesús y vamos dejando que el Espíritu nos vaya transformando, entonces vamos a ir realizando lo que esta mañana yo me atreví a decir en nuestra arquidiócesis, donde se nos dice, y perdónenme que me levante, en nuestro plan pastoral 2020 de la arquidiócesis, miren el sueño que se nos dio. Claro, la pandemia esta nos ha dado tantos golpes que estamos casi al borde del knockout. Pero dice, una iglesia, comunidad, fraterna y solidaria, al servicio del reino de Dios. La comunidad que va formando Jesús es al servicio del reino. Y en el documento de Puebla, ¿verdad? Que nos habla, los obispos nos dijeron que todo tiene que estar subordinado al reino de Dios, al reinado de Dios. Bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque entonces nosotros vamos poquito a poquito haciendo nuestro itinerario y vamos ayudando a que la gente también vaya haciendo camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Se acuerdan ese primer nombre en uno de los temitas que vimos
de Pascua en adelante, a los primeros se les llamaba los del camino. Nosotros estamos caminando hacia el reino, pero yo no sé por qué se nos ha cambiado. Hemos dejado que se nos quite ese sello. Ustedes, los que somos de la ciudad, animales de la ciudad, y vamos al campo, antes, yo no sé ahora porque tengo años que no voy, ustedes veíamos que a la vaca, al ganado le ponían aquí en un hierro, le marcaban. Ese es el sello que nosotros debemos tener, los del camino, porque estamos haciendo camino hacia la plenitud del reino. Esos conflictos no nos los podemos quitar, pero vamos al centro de lo que queremos ver esta noche. Versículo 26 al 31. Ya lo encontramos. Mateo 10, del 26 al 31. Sí, señora. Sí, ¿alguien lo tiene? Señor Jorge, se tiene que quitar el mute. Cuando lo persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está por encima de sus maestros, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué nos dirán de los demás de la familia? Pero no les tengan miedo, nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que solo pueden matar al cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ninguno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también los negaré ante mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. Palabra del Señor. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Vayamos los dos primeros versículos, 26 y 27. Dice, no tengan miedo. Para mucha gente, estos versículos recogen la frase más bella de los labios de Jesús. ¿Por qué? Porque realmente somos muchos a quienes nos caerían esas palabras que dice el Evangelio, de que hay mucha gente que no somos capaces de escuchar a mediodía las cosas que se dicen de noche. Y Jesús dijo, de noche es cuando uno descubre los grandes secretos. Yo siempre he dicho que muchas veces uno no se atreve a decir ni a hacer
de día lo que a veces decimos y hacemos de noche. No sé si me explico. Y Jesús nos está queriendo decir que nosotros, o sea, que es de noche o de día o de noche, nosotros tenemos que anunciar el Evangelio, anunciar el reino. O sea, no tener miedo. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha enseñado que si el Padre Dios cuida de los pajarillos que están en los árboles y vuelan por el cielo, ¿cómo no nos va a cuidar a ustedes y a mí? Y además, eh, eh, eso es esencial. No puede faltar estos dos versículos porque estamos en el centro de lo que estamos viendo, que es cómo podemos nosotros, primero, reconocer o superar esa tentación de pensar que los cristianos somos de aquellos que una vez vinieron a Panamá, no sé si fue en Brasil, que decían, pare de sufrir, algo así decían, ¿no? Pare de sufrir. En cambio, nosotros decimos, no, tenemos que sufrir. Claro que tenemos que sufrir, pero ¿cuál es la causa del sufrimiento? Porque si sufrimos por gusto, discúlpeme, si uno entra, asume el anuncio del reino, la misión de anunciar el reino, entonces vamos a tener que aceptar que vamos a tener conflictos, que vamos a tener dificultades, pero que para Jesús el miedo no es la última palabra, ni siquiera la muerte. O sea, que para Jesús era más evidente el Padre Dios, su cercanía definitiva, que está hablando del modo como habla Dios y cómo se comporta Dios. O sea, como aquellos como habla el Padre Dios y habla Jesús a aquellos que queremos hacer el camino del discipulado y asumir la misión de anunciar el reino, llevando una vida alternativa y formando una pequeña comunidad que revele los criterios y los valores del reino. Porque recuerden que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Y nadie es tan tonto de encender una velita para ponerla debajo de la mesa, sino para ponerla en medio para que ilumine a todos. Y si nosotros comenzamos a tomar en serio esa misión, vamos a tener dificultades. Pero hay un puntico que en este capítulo que lo hice pensando en mí más que en ustedes. Y la parte que no escuchamos de Glenda, la hermana Glenda, es cuando dice, ella pregunta si ella sería capaz de hacerse una hormiga, tratando de ayudarnos a ver que Dios siendo Dios se hizo hombre como nosotros para estar más cerca de nosotros y para revelarnos el reino de su Padre Dios, y que a muchos nos cuesta aceptar que Jesús sea hombre como ustedes y como yo, y aceptar que en la mayoría de sus enseñanzas siempre tocaba la realidad. Siempre. Lo hemos visto en el Evangelio de hoy. Ustedes leyeron el Evangelio de hoy de aquel hombre que salió a contratar y a uno se comprometió con pagarle un denario al primero y salió una, dos, tres, no sé cuántas veces, y a la hora de pagar le pagó, le dio el mismo salario, un denario, a los últimos que a los primeros, y estos comenzaron a refunfuñar contra el hacendado. Y él le contestó, ¿acaso
acaso se van a molestar porque yo soy bueno con ellos? Porque si nosotros, en este texto del Evangelio de hoy, se ponen en juego dos criterios básicos, dos principios básicos que nos están afectando mucho a nosotros, que es que nadie compra huevo para vender huevo. Ustedes han oído ese dicho, ¿no es cierto? Nadie es tan tonto que va a comprar huevo para venderlo al mismo precio. Siempre lo hace para ganar, para tener ganancia. Y entonces, muchas veces nosotros mismos hacemos las cosas para ganar, para tener ganancia. Y no solo ganancia de dinero. O sea, que tenemos una mentalidad como el rico más pato. Siempre pensando en el chen, siempre pensando en lo que la ventaja que le vamos a sacar a lo que hacemos. Y sin embargo, ya hemos visto hace poquito que Dios se hizo hombre para estar en medio de nosotros de manera gratuita, para ayudarnos a conocer su proyecto, sus planes, para poder entonces nosotros decidirnos asumir la vida como Dios quiere, aún ateniéndonos a nuestras propias realidad. Y es cuando entonces nos damos cuenta que no queremos ni sufrir y no queremos aceptar que el esquema que Mateo nos ha estado presentando en su evangelio a través del anuncio de Jesús no cabe, no sé si estoy usando la palabra adecuada, no cabe en cualquier grupo, no cabe en cualquier sociedad. El reino no cabe en cualquier situación. No es que todo el mundo va a ser el reinado de Dios, pero los que se deciden o nos decidimos a vivir bajo los criterios y principios del reino de Dios, no, no cabemos, pues. No cabemos ni en el campo político donde sabemos cómo anda, no cabemos en el juega vivo, no cabemos, entonces vamos teniendo dificultades y como no queremos conflicto, ¿qué hacemos? Como el camaleón, nos ponemos del color que nos conviene. Y Jesús nos está diciendo, no. Ser discípulo delante de Dios hace que la existencia de cada uno de nosotros no se pueda expresar de cualquier modo. No sé si me explico. Si nos decidimos a vivir bajo los criterios y los valores del reino, en la lógica del reino, la sabiduría del reino, la vida no se puede expresar de cualquier modo. Que la estemos viviendo, como dice la canción, a mi manera, ya son otros 500 pesos. Pero si tomo en serio yo la propuesta de vivir bajo el reinado de Dios, yo tengo que ver qué hago. Porque no solo voy a tener dificultad para vivir bajo el reinado de Dios ahora, sino también en el futuro. Recordemos esas palabras que le dijo Jesús, creo que fue a Nicodemo. El que no nace de nuevo no se vista que no va. Nacer de nuevo es cambiar la mentalidad de este mundo en el que nosotros vivimos, comenzar a vivir con los valores del reino, ¿verdad? Porque como dice Mateo, ahí en el versículo 26 y 27 que ustedes tienen en sus manos, no tengamos miedo, no hay nada encubierto que no llegue a descubrirse. Cuando nosotros escuchamos esas palabras, enseguida pensamos que hay algo malo que uno hizo, del cual uno se está cuidando y que no quiere que nos descubra. Bueno, está bien, pero Jesús no se está refiriendo a eso. Jesús se está refiriendo que la buena noticia del reino no la podemos meter, guardarla en un cajoncito, que no lo podemos esquivar y asumir los valores del reino para no meternos en problemas. Que aunque tengamos problemas, tenemos que anunciar el reino en cualquier circunstancia en que nosotros nos encontremos.
Entonces, vamos a ver los versículos que nos faltan, ¿verdad? Mateo 10:35 al 36, 2 versículos nomás. ¿Quién lo quiere proclamar, por favor? Mateo 10, 35 y 36. Sí, señorita. ¿Alguien lo tiene para quitarle el silencio? Mami, tienes que quitarte el mute. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a enemigos de cada cual son los de su casa. Bueno, esos versículos nos pueden ayudar a preguntarnos, o mejor dicho, a reconocer que si seguimos las enseñanzas de Mateo en los 5 discursos que él nos regala, eso nos va a ir ayudando a descubrir de qué lado de la historia estoy yo, Popito, cuando hablar de ustedes. Cuando uno va tomando en serio el anuncio del reino y va dejando que Dios acontezca en la vida de uno, ya uno no puede estar jugando la, la, ese jueguito baila la vara, no sé que algunos de nosotros jugamos cuando éramos pelados. O sea, que si nosotros tomamos en serio la propuesta de vivir bajo el reinado de Dios y anunciarlo a los demás, primero tenemos que pasar por ese impacto de Dios que es capaz de transformar nuestra mente y nuestro corazón, haciéndonos salir de los criterios del mundo. No sé si me explico. Y cuando usted se decide a vivir con otros criterios y valores hasta lo que hemos vivido hoy, ya entonces usted comienza a hacer una piedrita en el zapato de mucha gente. Ay, y ahora qué mosquito te picó, ahora te crees que eres la madre Teresa de Calcuta, pues, o quién sabe qué santo eres. Y entonces, como no queremos problemas, silencio. Nos mimetizamos, pero al mismo tiempo estamos revelando en qué lado de la historia estamos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo vine a ayudarles a definir la vida. Y de ahora en adelante estarán, como hemos escuchado, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y los enemigos de uno serán los de su propia familia. No quiere decir que no estoy, por favor, no me metan en lío. No estoy diciendo que ahora nos vamos a pelear con fulano, sultano y merengano, no. En la casa, y menos en la casa. Yo no quiero ser, no. Pero si usted comienza a pensar conforme a los criterios del reino, vamos a tener problemas en cualquier situación que nosotros vivamos. Y como hay gente que siempre queremos pasar de buenecitos y no tener líos, entonces mejor callamos la boca, seguimos viviendo como quiere todo el mundo que uno piense y cómo vivamos, y entonces la gente va a descubrir de qué bandos de qué bandos somos. De los que hablamos del reino, y miren que me menciono yo porque soy el primero que debo reconocer esa realidad que estoy luchando, que anuncio el reino, pero vivo, estoy expuesto, aunque sea en pequeñas cosas, a vivir una doble vida. Y si uno ha vivido doble vida, entonces
el acontecer de Dios en la vida de uno y el amor de Dios hacia uno, la misericordia de Dios, lo va ayudando a uno a reconocer que si viví eso en el pasado, entonces ahora soy un hombre nuevo, decimos, ¿no es cierto? Una mujer nueva. Pero eso implica eh, eh, que nosotros tenemos que tomar decisiones. O sea, el haber hecho este recorrido por el Evangelio de Mateo me complica a mí la vida, como creo que también nos las complica a todos nosotros. Por eso estamos en un buen momento. Hoy vino a hablar conmigo un amigo de hace muchos años. Yo no sé cómo me encontró. Y la charla que tuvimos, la conversa, fue precisamente en que, y yo he dicho varias veces, a Dios le importa más lo que podemos empezar a vivir desde esta noche en adelante que lo que hemos vivido hacia atrás. Porque el amor de Dios es así, no es como nos lo han pintado. Y eso implica, entonces, pensar bien, con calma, si queremos seguir viviendo nuestro seguimiento de Jesús solito, o si queremos ser la memoria histórica de Jesús que comienza a configurarse en uno, pero comenzamos a hacer memoria, somos memoria histórica cuando dos o más nos reunamos en su nombre y comencemos a vivir la vida como el mismo Jesús nos lo ha ido enseñando en Mateo, nos lo enseña en Marcos, nos lo enseña en Lucas, nos lo enseña en Juan. Por eso vamos a terminar con la práctica consecuente. La práctica consecuente está en el capítulo 11 y capítulo 12. Capítulo 11, versículo 12. Ahí hay un texto que es un poquito largo, no lo vamos a leer, pero ya ustedes lo han oído muchas veces y nos habla de Juan el Bautista. Porque yo me pregunto por qué Mateo colocó a Juan el Bautista en la práctica consecuente del capítulo 10. Esa pregunta la podríamos contestar, debemos contestarla, porque Juan el Bautista fue insobornable. Usted, insobornable es una persona que no se deja sobornar. Usted solo en el periódico de hoy, en la televisión X, todo el mundo dice, a mí no me pasa, a mí no me tocó ni una tajadita de eso, fue fulanito, y lo que me dieron fue para esto, y lo usamos en esto. Nadie acepta cuando uno es sobornado. Siempre le echamos la culpa a los demás. Y Mateo nos pone a Juan el Bautista como un insobornable para enseñarnos que quienes asumimos la buena noticia del reino somos insobornables. Nadie nos puede comprar y a nadie nos podemos vender. Y Juan el Bautista fue de los que se metió en tremendos problemas. ¿Por qué? Muchos dicen que a Juan el Bautista lo mataron
porque le dijo creo que fue a Urías, no me recuerdo, que le estaba tumbando la cabeza a la mujer de su hermano, ¿se acuerdan? Y entonces nos quedamos viendo a Juan el Bautista en un problema más de tipo moral. Está bien, eso no estuvo bien, pero a Juan se había metido en muchos otros líos por otras cosas. ¿Por qué? Primero, porque empezó a despertar la conciencia de su pueblo. Si usted se mete a a despertar la conciencia, no a manipular la conciencia, a despertar la conciencia de la gente, hoy día en Panamá, usted va a tener problemas. Lo tachan a uno o a una de X, Y, no Y, de algo, ¿verdad? Y entonces Juan el Bautista puso en movimiento a mucha gente. ¿Ustedes recuerdan? Miren qué bonito que hasta el mismo Jesús dice que cuando yo hablar de Juan el Bautista, se puso en movimiento y se puso en la cola. Se identificó con el pueblo porque Juan el Bautista despertó la conciencia de su pueblo. Y Herodes no lo mató por falda. Él nunca se imaginó que la mujer le iba a pedir le iba a decir a la hija que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Nunca se lo imaginó, yo creo. Sino que Juan el Bautista ya se estaba haciendo insoportable. Cuando una persona es insoportable, ¿qué hacemos con ella? La eliminamos. Pare de contar. El insobornable comienza a sufrir. O sea, Juan nos muestra cómo no funcionó con el criterio del sistema en que él vivió. Y fue consecuente hasta lo último. O sea, a Juan el Bautista nadie lo detuvo. Mateo nos pone a Juan el Bautista con la práctica consecuente del mismo Jesús. Esto algún día podríamos conversarlo, ¿verdad? Pero Juan el Bautista fue un hombre pleno. Ojalá yo pudiera ser como Juan el Bautista. Ojalá ustedes pudiéramos vivir la vida como la vivió el Juan el Bautista. En muchos otros aspectos también, ¿verdad? Ser apasionados como Juan el Bautista con las necesidades de los demás, como lo fue Jesús en la primera lectura que hemos hecho esta noche. Pero también Mateo, ya vamos terminando porque nos pasamos. Busquen Mateo 11, 20, 24, por favor. 11, 20, 24. Dos versículos, a ver, él lo lee rapidito. Mateo 11, el 20 y el 24. Ajá. Del 11 al 24, del 20 al 24, pues. Del 20 al 24. ¿Alguien lo tiene? Ajá. Rosana. Ahí estás. Entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían vuelto a Dios. Decía Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y ceniza. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti,
esta ciudad habría permanecido hasta el día de hoy. Pero les digo que el día del juicio el castigo para ti será peor que para la región de Sodoma. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Jesús se encontró con un pueblo no duro de cabeza, sino duro de corazón. Porque viendo las evidencias, no fue capaz de convertirse, sino que prefirió seguir viviendo en la mentira. Y por la mentira, dice Jesús, entonces van a morir. Morirán todos. Preguntémonos, a ver, esta noche antes de terminar, a ver, ¿acaso Jesús no me estará diciendo eso a mí, Popito? ¿No nos estará diciendo algo a nosotros que llevamos un camino recorrido, que hemos escuchado la palabra, que hemos hecho esto, aquello, pero que no nos hemos decidido a seguir de verdad la propuesta hecha por Jesús del reino de su Padre Dios? Pero vamos a terminar con algo bueno, porque este camino que hemos hecho no es para amargarnos, sino para llenarnos el corazón de gozo y alegría. Y si alguien quiere buscar Mateo 11, 25 al 30. Mateo 11, del 25 al 30. Ajá. ¿Alguien lo tiene? Señora Elda, tiene que quitarse el silencio. Ahí está. En aquella ocasión, Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Ese texto es un regalo de Dios para ustedes y para mí. Ojalá también nosotros hagamos que el corazón de Jesús rompa de alegría cuando vea que el acontecer de Dios en nuestra vida va dando los frutos que nuestro Padre Dios espera. Porque no hemos hecho un camino para saber más de Jesús, para ser estudiosos de Jesús, ni siquiera del Evangelio. No fue casualidad que ustedes y yo, nosotros, nos hayamos sacado tiempo para dedicárselo a este itinerario que Mateo dio a conocer a su comunidad unos 85, quizás, no sé, 90 años después, pero nos sigue regalando a nosotros 2020 años después, a nuestra parroquia, que ya tiene 40 y tantos años. Yo no conozco, la parroquia de San Pablo tiene, ya casi va para los 40 y pico de años, ¿no?
Elda, ¿cuántos años tiene la parroquia? Tiene que quitarse el mute, señora Elda. ¿Cuántos años tiene la parroquia de San Pablo? No la escuchamos. Tiene que quitarse ahí el mute. ¿Yo? No, la señora Elda. Ahí está. Tiene más de 40. Más de 40. Bueno, son bastantes. Pero ese no es el problema. El problema es que estas veces que nos hemos encontrado es para escuchar la misma propuesta y en eso San Pablo nos da lecciones. El último regalito lo vamos a buscar en capítulo 12, versículo 46 al 50. En Mateo. Mateo 12. 46 al 50. Recordemos que estamos viendo la praxis consecuente del discurso de la misión. Eso que estamos leyendo es la práctica consecuente que Mateo le ayuda a su comunidad a comprender mejor después de haberle recordado ese llamado misionero. Vamos a terminar, por favor, con ese último texto. ¿Alguien lo tiene? Si alguien lo tiene, me confirma para quitarle el mute. Meredith. Déjame ver. Ahí está. Puedes quitarte el silencio. No saldrán de aquí hasta que la hayan resuelto. ¿Okay? Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? He indicado con la mano a sus discípulos, indicándola con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La comunidad cristiana, la comunidad no se forma por los lazos de consanguinidad. No. Los que estamos reunidos esta noche, que somos 38, si tomamos en serio la propuesta de Mateo de ser la comunidad que revele la alternativa, la propuesta de Jesús, no son los lazos de sangre los que nos van a unir. Es lo que nos acaba de decir Mateo. Si ustedes y nosotros somos capaces de escuchar la palabra y ponerla en práctica en comunidad. Dios quiera que el Espíritu de Dios nos abra el corazón para ver cuán necesitados estamos todos de vivir el reino de Dios y ser la comunidad del reino. No estoy hablando de una comunidad. Estoy tratando de decir que hay diversidad de comunidades. Cuando vimos las comunidades constitutivas, vimos que uno forma comunidad también porque se siente a gusto con los demás, porque sintonizamos en muchas cosas, pero sobre todo sintonizamos con Jesús. Y hay montones de posibilidades para vivir nuestra fe en comunidad.
Yo le doy gracias a Dios porque si usted le pregunta a un sacerdote que no sea religioso, digo religioso que no pertenezca a una orden religiosa, que seamos del clero diocesano, y nos preguntan, oye, hey, Popito, ¿tú a qué comunidad perteneces? La mayoría nos quedamos mirando para el cielo raso, porque estamos tan preocupados de muchas cosas que no vivimos nuestra fe en comunidad con otros. ¿Y cuál es nuestra comunidad para un diocesano? Si no es su propia parroquia. En una parroquia pueden haber muchas pequeñas comunidades donde uno comienza a vivir junto a los demás este camino que Mateo nos ha regalado. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado y vamos a leer y releer solitos después cada uno en su casa el Evangelio de Mateo, que es el que nos da el año, nos regala el año litúrgico en la mayoría, en este año 2020. Lo vimos en el 2017. Ahora yo me imagino lo vamos a ver dentro de 3 años, será en el 2022, 23, no sé cuándo, si es que estamos vivos, ¿verdad? Pero bueno, son las 9:29. Terminando. Gracias. Gracias, Padre. Le voy a pedir a Digna que nos ayude con la oración final. Ahí te puedes quitar el mute ya. Ah, ¿me escuchan? Sí. Ay, bueno, sí, ya que tenía los auriculares. Bueno, primero que todo quiero dar gracias a Dios por permitirnos estar reunidos esta noche. También darle gracias a Dios porque en el día de hoy dieron de alta a Richard. Y de verdad, como dice el padre, contar con una comunidad. Popito. No puedo. No puedo, me cuesta. Contar con una comunidad es una bendición. Cuando nos dieron el resultado de que Richard era positivo, lo primero que dije, bueno, encomendarnos a Dios para que nos dé fortaleza, y lo segundo que hice fue, bueno, aquí a pedir a la comunidad oración por mi esposo para que todo salga bien. A pesar de que él no tuvo síntomas muy fuertes, pues él tiene otras enfermedades y era el temor de que se complicara. Y tenemos 3 niños en casa, uno de 3, una de 10 y una de 13. La preocupación era que si yo me daba COVID, ¿con quién iba a dejar a los niños? Yo decía, ¿quién va a querer cuidar 3 niños que estuvieran en contacto directo con una persona positiva? O sea, vinieron muchos temores. Y bueno, contar con la comunidad, contar con Dios, contar con la comunidad, contar con mi familia, es fundamental para poder salir adelante en los momentos en que pues llegaba a mi cabeza muchas cosas, ¿no? Mucho temor. Pero gracias a Dios, hoy él está en casa, doy gracias a Dios por cada una de las personas que estuvo presente, que nos tuvo presente, también por sus palabras de apoyo, fueron valiosas, eternamente agradecida, y es muy importante contar con una comunidad, somos bendecidos. Así que bueno, Señor, te damos gracias por permitirnos estar una vez más reunidos aquí, por tenernos con salud, porque nuestra familia está bien, y aunque no estemos
con todo lo que quisiéramos tener en este momento, porque solo tú sabes lo que hay en nuestro corazón, tú sabes todas las necesidades, tanto físicas, materiales y espirituales que tenemos, Señor, y te las presentamos ante tus pies, Padre Santo, porque solo tú, Señor Jesús, puedes con todo, Señor. Solo tú, Señor Jesús, que eres poderoso, que nos amas a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra distancia, a pesar de nuestros quebrantos. Tú nos amas, Señor, y nada nos va a apartar de tu amor, y te damos gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por contar con el Padre Popito cada noche, que nos exhorta, que nos hace ese llamado a seguirte, a tener ese encuentro como cada uno de nosotros en algún momento tuvo ese primer encuentro contigo, Jesús, maravilloso, que también otras personas puedan experimentarlo, que nosotros seamos esos pastores que dice la palabra, que hay tantas ovejas necesitadas, descarriadas, a veces hasta nosotros somos esas ovejas necesitadas, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en esta noche que no nos falte tu amor ante todo, Señor Jesús, y que también seamos luz para otras personas. Te encomendamos a todas las personas que están sufriendo por la pandemia y por todas las situaciones que hay en nuestro país, por los niños de allá de la comarca, tan dolorosa la situación, Señor Jesús, pensamos en esos corazones tan mancillados, Señor, te los ponemos también a tus pies. Señor, te pedimos por todas las personas también que han fallecido en esta pandemia, por aquellas personas que no encuentran consuelo, Señor, sé su consuelo en este momento tan difícil por el que están atravesando. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Bueno, nuevamente gracias a todos por conectarse el día de hoy. Leamos Mateo de nuevo, antes de, como dice el Padre, hay que volver a leer. Que Dios les acompañe, que terminen de pasar una buena semana, y si Dios lo permite, nos vemos el viernes a la misma hora por el mismo canal. Un abrazo a todos, Dios les bendiga, los quiero mucho. Hoy sí grabé, ahí les mando el link. Chao, hasta luego, descansen.